Empezamos, va. Buenos días a todos. Antes de nada, gracias por estar aquí en nuestro, ahora sí, primer meetup online. Hoy vamos a hablar de un famoso fantasma que viene acechando a Drupal desde hace bastante tiempo. Y no es otro que la gran pregunta: ¿ha muerto Drupal? Pues esta duda la vamos a debatir hoy con nuestros voluntarios y expertos, Juanpi y Daniel, que van a estar dentro de la reunión. Así que, señores, soy Raúl Jiménez. Empezamos. Hace tiempo que tengo una extraña sensación, y es que Drupal ha ido perdiendo mercado. Años atrás recuerdo que había una extraña competición, ¿no?, entre Drupal y WordPress, que sorprendentemente ha ido desapareciendo con el tiempo. No sé si ha sido la crisis, no sé si ha sido el COVID, no sé si la versión de Symfony tampoco ayudó, pero la realidad es que Drupal ha ido perdiendo ese punch y no soy el único que lo siente. Hace unos meses escribí un artículo en mi blog precisamente con el mismo título, y cuando lo compartí en las redes, recibí mensajes de todo tipo, desde los que aseguraban que Drupal estaba más fuerte que nunca, a los que directamente habían optado por irse a WordPress o a otra tecnología. En 19 de noviembre de 2015 veía la luz de Drupal 8, una versión muy esperada que generó una gran controversia en la comunidad, y no era para menos. Chicos, ¿hay alguien ¿Puedes mutearme a la gente, por favor? Y no era para menos. Años antes habían decidido sacrificar el framework que tan famoso le hizo a Drupal por otro que aparentemente era más robusto y más fácil de actualizar, o eso es lo que nos vendieron. Ese framework se llamaba Symfony. Drupal 8 salió pronto y mal, y no es una sensación propia. Los mismos desarrolladores ya advertían que las primeras versiones no eran recomendadas para producción. De hecho, hace no mucho salió una noticia de la extensión del soporte de Drupal 7 a un año más, por la cantidad de web que existen aún en esta versión y no han migrado. Esto ya decía intuir que la fantástica integración con Symfony no iba a ser fácil y ni estaba terminada. Por poneros un ejemplo, el módulo Media, que es uno de los más importantes para la gestión de imágenes, vídeos y demás, no estuvo totalmente integrado hasta prácticamente la versión 8.5. ¿Y qué decir del cambio que rompió todas las rutas en la 8.4? Todo aquel que hubiese creado una ruta en algún módulo o custom de cualquier tipo tenía que modificar su propio código, incluidos los módulos contribuidos. Aunque es cierto que habían muchos atrevidos que ya lucían webs con versiones inferiores, la realidad es que las webs de mayor calibre no empezaron a crearse hasta aproximadamente la versión 8.6 en adelante. En esta versión 8.6 no salió hasta el 6 de septiembre de 2018, es decir, 3 años después. Así que haces una idea del tiempo que hubo que esperar. Y aquí no acabó todo. En esos 3 años de incertidumbre, cambios, modificaciones, hubo un vacío enorme de desarrolladores que eligieron Drupal porque era relativamente fácil de programar. Vieron muy complicado el uso de Symfony y decidieron directamente abandonar. Symfony para nada es un framework sencillo de usar, es más, los desarrolladores de Symfony con certificado SYN son de los que más cobran en el mercado de desarrollo PHP. Para paliar esta huida sin control nació Backdrop. No era más que un fork de Drupal 7 que pretendía seguir implementando las mejoras que iban ocurriendo a la par en su homólogo Drupal 8. Desde mi humilde opinión, aunque la idea estuviera basada en la mejor de las intenciones, creo que tiene los días contados, porque no cosechó ni de cerca la expectación que los desarrolladores creadores lo imaginaron. Esto hizo que grandes divulgadores como Charlie, un drupalero que compartía sus conocimientos en aquella mítica web de Drupal al Sur, que no ha visto alguno de sus vídeos, pues cerró la web, se fue a WordPress y nunca más se supo de él. Y aquí empezó para mí el gran declive. ¿Por qué? Porque esta desbandada de programadores y divulgadores, de los que Dries, según hablaba en un post suyo de hace unos años, era un mal controlado, tuvo resultados que estoy seguro que nadie pudo predecir. El primero y directo fue para las empresas. Encontrar desarrolladores que supieran o incluso quisieran desarrollar en Drupal, ya os adelanto que se convirtió en una odisea. Y lo que pasa en el mundo comercial, oferta y demanda, los sueldos de los desarrolladores se dispararon. Habían incluso quien duplicó o triplicó su sueldo de un día para otro. Incluso aparecieron novatos, juniors,
que pretendían cobrar 35.000 euros al año por el hecho de haber hecho un curso en ForCordu o cualquier otra plataforma de cursos que hay en la red. Y además con ningún tipo de experiencia, locos. Y obviamente si suben los costes, suben los precios y cada día que pasa era más difícil encontrar desarrolladores y clientes que quisieran trabajar con Drupal, que más que quisieran trabajar, que pusieran pagarlo, que pudieran pagarlo. Si bien es cierto que Drupal ya tenía renombre y muchas de esas grandes empresas solamente querían trabajar con Drupal, aquellas medias y pequeñas desistían por algo más barato, haciendo que miles de pequeñas y medianas agencias decidieran prescindir de Drupal y ofrecer WordPress como solución económica. Usando como referencia una cita de Pedro Cambra, la cual escribía en su blog acerca de su dimisión en la asociación de Drupal, la cantidad de votantes que pasaron, la cantidad de votantes de la asociación pasaron de poco más de 1.000 en 2019 a poco más de 500 en tan solo 2 años. Podríamos también usar como referencia ThemeForest, el portal más importante de plantillas web del mundo, donde las versiones Drupal 8 y 9 apenas llegan a un 20% de las que se crearon con Drupal 7. Esto para mí son claros indicios de que Drupal le pasa algo. Estamos en los momentos finales de lo que fue un gran CMS. Esto no hace más que recordarme otro famoso CMS, EZ-Publish, el cual empieza a encontrarme cada día más similitudes y créanme, no acabo bien. Pero obviamente esta es solamente mi opinión y por ello hoy contamos con 2 grandes expertos que han decidido hacernos un hueco en sus vidas y debatir esto en profundidad. Así que, ¿qué os parece si vamos a conocerlos? Por un lado tenemos a Juanpi. ¿Qué tal, Juanpi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar el reto de hoy. Juanpi se va a encargar de debatir si Drupal ha muerto o no. Él va en contra del no. Él dice que no ha muerto. Veremos si sus razones son convincentes o no. Y por otro lado tenemos a Daniel. Daniel es el que va a defender, el que realmente no Drupal ha muerto, pero sí Drupal está en caída libre. Así que, si no te sabe mal, Juanpi, empiezas tú un poco explicándonos por qué tú crees que Drupal no ha muerto. He escrito una chuleta, así que la voy a leer Muy bien, rápidamente. muy bien, muy bien. Resumen, no ha muerto, pero sí que ha cambiado mucho. Ya no es lo que era antes, o al menos lo que era cuando yo lo conocí. Acabo de entrar en Drupal org y creo que pone que me registré hace 12 años y empecé a usarlo a lo mejor 6 meses antes de eso, quizás menos. Drupal tuvo mucha repercusión entre 2012 y 2016. Estaba viendo antes estadísticas de crecimiento y en esa época es cuando crecía muchísimo, en la época de Drupal 6, luego la transición a Drupal 7. La comunidad crece exponencialmente y sin embargo también se fue viendo que cada vez era más difícil al contribuir al core de Drupal org. Cada vez había que saber más y costaba más tiempo sentirte útil a la hora de ayudar a que el core de Drupal mejorase. Además, durante muchos años se fue acumulando deuda técnica. El sistema de hooks que dio mucha flexibilidad a Drupal en aquella época en la que PHP tenía muy poca oferta a nivel de orientación a objetos, era muy flexible, era diferente, pero en cuanto lo entendías, era una cosa que podías aplicar a todo Drupal. Entonces de ahí venía yo creo, parte de esa satisfacción de poder ver que podías modificar un montón de cosas. Sin embargo, esto poco a poco fue complicándose y complicándose y complicándose y llegó un punto en que era muy difícil salir de ese mundo. Entonces, en 2015 salió Drupal 8, que rompía ese paradigma en parte y empezaba a introducir nuevos componentes, especialmente de Symfony. Y hubo muchísima controversia. O sea, recuerdo hablar con compañeros del trabajo, compañeros de la comunidad, de que esto era muy arriesgado, obviamente. Y en efecto, pues viendo esto, haciendo un poco de perspectiva, creo que es lo que ha ocurrido. O sea, ha habido mucha gente que se ha ido, ha habido gente que ha llegado nueva, ha habido cosas nuevas que han surgido de esto, pero se sigue utilizando. De otra forma, claro que sí, pero se sigue utilizando. Han pasado muchos años y si bien Drupal 9 no ofrece todo lo que se prometía por aquel entonces cuando iba a salir Drupal 8, sigue siendo uno de los gestores de contenido más flexibles del mercado.
ya no es tan sencillo, o sea, de utilizar como lo era antes, con lo cual para montarte una web muy sencilla hay otras herramientas que tampoco las había anteriormente o no eran tan flexibles o tan potentes, pero sí que se ha adoptado por corporaciones, gobiernos, universidades y demás. En definitiva, claro que no ha muerto, pero ha cambiado mucho. Muy bien, muchas gracias. Ahora debatiremos fervientemente eso. Dani, tu turno. Bueno, pues lo primero de todo, gracias a Javier y a Raúl por organizar esta charla. Estoy muy en acuerdo con lo que ha dicho Juanpi en todo lo que él ha mencionado. Lo que pasa que creo que todo esto que te ha dicho también lo podemos ver como que vamos hacia no sé si hacia la muerte de Drupal, que no llegaremos, pero sí tenemos a un enfermo, tenemos a un paciente que está enfermo y que de alguna manera tenemos que rescatarlo. Yo conocí Drupal mientras hacía mi tesis doctoral porque tenía que elegir un gestor de contenidos con el que poder trabajar. Me dijeron que Drupal era el más difícil de aprender, pero el que más posibilidades tenía y era así, ¿no? Es el que más curva de aprendizaje tenía, pero luego te permitía hacer lo que tú quisieras una vez que aprendías. Sobre todo lo que son las herramientas de gestión del repositorio. Como Drupal no había ninguno, porque en autoría, en captura de la autoría y en publicación estaba un poco flojo, pero en lo que era la gestión del repositorio no había una herramienta sin igual. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros lo que antes ya de por sí era complejo, lo hemos hecho mucho más complejo, sobre todo para usuarios que vengan de otros campos o que sean usuarios noveles o que tengan poca experiencia, ¿no? Entonces, yo voy a parafrasear a Darren Howard, que en un post suyo dice que Drupal es demasiado complejo para escenarios de uso sencillo y demasiado mal diseñado para escenarios de uso complejo. Y le vamos a dar una vueltilla a esto y esto viene, yo no sé, yo que también he programado mucho en Symfony, os invitaría a que intentara levantar el esqueleto de una aplicación web con Symfony y con Drupal. Hacer lo mismo con Symfony y con Drupal. Tardo una tercera parte en levantarlo con Symfony que en levantarlo con Drupal. O sea, es decir, la complejidad que puede tener Symfony para levantar algo se la he añadido a la complejidad que ya tenía Drupal cuando el objetivo era el contrario, ¿no? Que era hacer más versátil, más potente Drupal, lo que le he hecho es añadir mucha más complejidad. Además le he añadido otras cosas que a nivel de usuario novel o principiante son difícilmente asumibles, ¿no? Que es la dependencia de la terminal. O sea, quiero decir, para nosotros como programadores, como desarrolladores, nos puede ser muy familiar utilizar la terminal para trabajar con un CMS o para una herramienta de gestión de contenidos, pero para un usuario que se quiera acercar por primera vez a esta herramienta o cualquier otra, eso es una barrera de entrada tremendamente grande, ¿no? Entonces, para poner unos cuantos datos que pongan de manifiesto que Drupal está enfermo y que nosotros como parte de la comunidad tenemos que intentar hacer algo para revivir, para curar o para levantar a este enfermo, decir que a día de hoy todavía casi el 60% de los sitios que están construidos con Drupal se encuentran en Drupal 7, que ha sido fundamentalmente en estos 2 últimos años, cuando la cifra de Drupal 7 ha ido cayendo. Fundamentalmente yo creo que porque hay un efecto psicológico del gap, que cuando te encuentras a 2 versiones de la que tú te estás utilizando, tu mente dice, tengo que migrar, ¿no? De una versión a otra. No realmente porque la gente quiera migrar de Drupal 7. Y luego también decir que ahora mismo estamos en una cuota de uso de 1,3, una cuota de mercado de 1,9. Esta es la principal diferencia que indica que tenemos un enfermo, ¿no? Normalmente cuando tenemos una cuota de uso pongamos un 2, estadísticamente hablando tendríamos que tener una cuota de mercado de entre 3 veces más, un 6%. O sea, quiero decir, a 1,3 de cuota de uso lo normal sería tener casi un 5 de cuota de mercado y estamos en 1,9. Esas dos cifras se van emparejando. Y esto yo creo que es un claro indicativo de que tenemos que hacer algo con un enfermo que sigue siendo una herramienta poderosa, pero que la hemos vuelto excesivamente compleja y que realmente no estamos oyendo a los usuarios. Los usuarios nos pedían un módulo media para poder trabajar con imágenes, con vídeos y tal. Se tardó mucho en ponerlo, de sacarlo para 8.4, 8.5, no sé, ahora mismo no recuerdo.
los usuarios están pidiendo actualizaciones automáticas desde hace años y no lo ponemos, no lo sacamos. Entonces, cuando no Desde hace escuchamos muchas versiones, además. desde hace No es muchas, de Drupal 8, ya es claro. Drupal 7. Entonces, cuando no escuchamos a los usuarios y solamente nos escuchamos a nosotros como desarrolladores, no creo que vayamos por buen camino. Que tenemos que poner el foco en nuestros usuarios. Yo sé que las actualizaciones automáticas es un problema técnico importante porque las pruebas que se han hecho exigen muchos requisitos de máquina, muchos requisitos de hardware y de momento no se ha conseguido solucionar eso. Entonces, yo creo que no estamos escuchando al usuario y estamos siendo la comunidad Drupal está siendo muy endogámica al solamente pensar en el desarrollador como alimentador de la máquina, alimentador de la bestia, ¿no? Entonces, mientras hagamos eso, Drupal seguirá a 1,3 ahora, como estamos ahora, en vez de crecer como crecíamos en el 2016-2017, que llegamos a 5 o 6 cuotas de mercado, 7 cuotas de mercado, que eran cifras asumibles y que realmente hacían favorable el desarrollo de una herramienta. Bueno, gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Dani. Yo quiero añadir, Dani, una cosa que has dicho, que es lo que costaba, ¿no? Inicialmente cargar montar un Drupal en una máquina cualquiera X, incluso en local. Yo recuerdo haber visto un vídeo, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, creo que fue incluso Drupal quien organizó, no sé si Akia fue quien seguro que Carlos Ospina, que está por aquí escuchándonos, aquí está. Yo recuerdo haber visto un vídeo, él me corregirá, recuerdo haber visto un vídeo de un estudio que se hizo de cuánto se tardaban los diferentes CMS del mercado. Se cogió WordPress, se cogió Drupal, creo que se cogió un Drupal 7, no recuerdo exactamente la versión, pero se cogieron diferentes CMS y la diferencia entre la instalación de un Drupal a cualquiera de los otros CMS era descomunal. Incluso se cogió diferentes niveles de perfiles, ¿no? Se cogió por un lado el perfil más frontend, ¿no? El perfil más site builder y el perfil más de código. Diferentes perfiles para que no fuera algo sencillo. Pues prácticamente la gran totalidad de los que intentaron instalar un Drupal lo dejaron por imposible porque no eran capaces de instalar un Drupal. Solamente aquellos que conocían realmente Drupal o tenían una base de conocimiento de código o de servidores eran capaces de montar un Drupal. Entonces sí que estoy de acuerdo contigo que la complejidad, Drupal no es fácil ni siquiera de instalar, no es fácil de montar y requiere pues bueno, no sé, de una vuelta Ahí coincido mucho contigo. Es verdad que Composer y Drossy y Drupal Consola nos ha facilitado mucho la tarea, ¿no? Toda esta serie de scripts que han salido luego después a partir de Drupal 8 nos han facilitado mucho la tarea, pero estamos en lo mismo, ¿eh? Seguimos mirando al desarrollador y no al usuario. Un usuario, dile que utilice un gestor de dependencias como es Composer para gestionar su web y lo primero que te hará es, apagará el ordenador, ¿no? Te dirá, no quiero saber nada de ti. Entonces, es verdad que nosotros ahora mismo somos capaces de hacer una actualización de Drupal en menos de 2 minutos, pero es que un usuario que no sea un usuario experimentado, un usuario avanzado, yo creo que Drupal no puede sobrevivir a base solamente de usuarios experimentados, ni Drupal ni ninguna otra herramienta. Tenemos un Titanic entre manos y cuando un Titanic se hunde, no se para. O sea, quiero decir, eso se va hasta el fondo. Y tenemos que ver cómo hacemos que esto no se hunda. Pero sí, estoy contigo en que la instalación solamente para un usuario no experimentado es compleja. Juanpi, ¿tú qué dices al respecto? Tengo varias cosas que apuntar aquí. Dale caña. Tengo un segundo antes de que empieces, Carlos. Ahora hablamos Juanpi y Dani y yo, porque estamos aquí haciendo el directo, y luego os dejamos a todos vosotros que digáis lo vuestro, ¿de acuerdo? Porque sé que te estás mordiendo la lengua ahí, lo sé. Te estoy viendo. Dale, Juanpi, perdón. Sobre la comparación de la complejidad de instalar Symfony y Drupal, totalmente de acuerdo. Symfony lo hace muy bien y sí, yo esto lo he visto desde dos ángulos. Por un lado, instalar una aplicación básica en Symfony y una en Drupal. Drupal hace muchas, bueno, salvo que Symfony tiene muchos componentes que te permiten hacer muchas cosas, pero es una herramienta para crear aplicaciones y Drupal utiliza Symfony,
tiene muchas más cosas. Entonces, no sé cuánto se ha evolucionado desde aquel vídeo, sé que se ha reducido bastante. Y uno de los motivos por lo que se intentaba simplificar la instalación de Drupal era también para contribuir. En la DrupalCon del año pasado, alguien que venía, creo que de la comunidad de Symfony, grabó vídeos sobre cómo podía contribuir a Drupal. Y luego lo comparó con cómo podía contribuir a Symfony, por ejemplo. Y a Symfony era bastante sencillo, todo pasaba a través de GitHub, podía montarse la herramienta localmente bastante fácilmente, mientras que en Drupal RG era todo bastante complicado. Además, los pilló justamente cuando estaban pasando de las issues en Drupal org con parches a los merge requests en GitLab. Entonces, nada, era el vídeo al final, cuando estaba en la parte de Drupal org, al final se acababa poniendo a cámara rápida porque para que vieras la cantidad de clics que tenía que hacer. Entonces, sé que se ha trabajado bastante desde entonces para simplificar eso, pero todavía hay mucho que hacer. Yendo al tema de la dificultad para Drupal, sin duda. O sea, tienes que estudiar para empezar a utilizarlo y para empezar a entenderlo. No es como muchas otras librerías o frameworks que encuentras en Internet que son bastante sencillos para empezar y tienen un quick start y puedes empezar a hacer cosas. Como intentes hacer eso con Drupal, vas a sufrir. Tienes que parar un poco y estudiar, porque si no, y esto lo he visto colaborando con mucha gente en el trabajo que no ha utilizado Drupal y intenta pegarse con ello sin parar un momento para estudiar y sufre porque no entiende cuáles son las mejores prácticas y no entiende cómo modificar esto y para ellos es como una caja negra. Respecto a que el 70% de Drupal sigue siendo 7, probablemente siga siendo así, porque oye, Drupal 6 y luego 7 resultó ser un producto fabuloso que todavía sigue siéndole útil a mucha gente y el salto a Drupal 8, bueno, ahora ya a Drupal 9 y próximamente a 10, pues no es fácil, no es fácil. O sea, yo he tenido mucho trabajo que ha sido migrar de Drupal 7 a Drupal 8 y ya o sea, yo he tenido que para hacer ciertas cosas, todavía había cosas de la API de Migrate que no estaba lista y es que me he tenido que leer los módulos del core y contribuidos de Migrate para realmente entender qué estaban haciendo para poder añadir esas funcionalidades. Conste que luego eso lo pude contribuir y bueno, eso ya es otra discusión, ¿no? Y con eso mejoró todo esto, pero es difícil. Es difícil y por eso mucha gente dice, pues no me sale a cuenta. No me sale a cuenta, me quedo en Drupal 7 o incluso me considero backdrop, pero no me muevo. Y eso a lo mejor va a seguir así. Y luego, por otro lado, tengo la sensación de que Drupal va a seguir enfocándose hacia Enterprise, porque lleva años haciendo esto. Y el que quiera Drupal para una web sencilla tiene 1000 herramientas fuera que están súper bien, que no las había antes, que está genial que las use. Y si más adelante quiere algo muy flexible y muy potente, pues a lo mejor vuelve. ¿Tú consideras desde tu punto de vista que es bueno que un CMS que, digamos, se hizo para el pueblo, ¿no? Se mueva ahora solamente para el Enterprise? ¿Consideras que eso es una ventaja o una desventaja? ¿Cómo lo ves? Juanpi. Es que estoy pensando en la respuesta. Vale. Que va con Piensa, piensa. trampa, va con trampa. Claro, Yo creo que es una evolución natural. Drupal está siguiendo la evolución que la pero propia comunidad. WordPress, Dime. pero WordPress es un CMS también muy potente, muy usado, es probablemente el más usado del planeta y no tienen esa evolución. Es decir, esa evolución no ¿por qué Drupal? Si, por ejemplo, sé que probablemente desconoces cómo funciona WordPress, pero ¿qué te hace pensar que Drupal haya dejado de pelear por la competencia de WordPress? Porque han seguido caminos diferentes. WordPress, para empezar, siempre ha pertenecido a Automatic. Es una empresa que tiene total control sobre lo que se hace con WordPress y siempre han dicho compatibilidad backwards, siempre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo nunca he montado una web en WordPress, pero sí que me he metido a ver cómo funciona. Y claro, digo, esto parece Drupal 6. Sí. No, esto Entonces, es código de niño pequeño, lo sé, claro, yo claro, he pero al mismo trabajado. tiempo, si yo estuviera empezando a programar, diría, pues esto es sencillo. O sea, el patrón que sigue Claro. una vez lo entienda es más o menos sencillo, mientras que, claro, si me meto, y aquí meto cualquiera, aquí meto Drupal, o meto Symfony, o meto una aplicación en Node, digo, uy, ¿aquí qué está pasando? Entonces es mucho más complicado. Drupal ha seguido una evolución
natural, simplemente que ha ocurrido a base de que vaya creciendo, que vaya entrando más gente y que no solamente empiece a utilizarlo gente que era aficionada, y que esto lo he visto un montón de gente que decía, oye, yo era diseñador y entré a Drupal porque me parecía sencillo, era como una herramienta con la que yo podía pintar y ahora ya no puedo. Mucho Entonces, intrusismo había, sí. claro, ha empezado a entrar mucha gente que, pues yo qué sé, venía de ingeniería del software y quería hacer cosas más complejas y quería traer esa forma de pensar a Drupal y mucha otra gente dijo, pues es interesante y al final ha desembarcado en esto, que ha sido muy bueno para la gente que quiere utilizar Drupal para hacer cosas complejas y muy malo para la gente que quiere hacer cosas sencillas. Entonces, no te doy una Mira, respuesta clara porque es que no la ya, hay. ya, O sea, porque es difícil, es para mí difícil. personalmente, buenísimo, porque yo Mira, acabé harto de Drupal 6 o 7, pero para hay, vosotros pues no sí, será igual. sí, sí, sí. Hay un comentario ahora mismo que está poniendo David Valdez, perdón, Hola, David. que dice, que está diciendo que Drupal siempre ha pensado más en el desarrollo y en mejorar el código. Es cierto que siempre ha pensado, estoy de acuerdo que siempre ha pensado en mejorar el código, siempre ha pensado en tener la última tecnología al coste que fuese, pero no estoy de acuerdo para nada, y esto te tocará defender a ti, Dani, en que siempre ha pesado en el desarrollo. Desde mi experiencia y desde mis inicios siempre se ha vendido como el site building, ¿no? Como un CMS que tú instalando módulos, o por lo menos al principio, cuando yo empezaba hace 10 años, las noticias que tenía de Drupal era que era muy fácil de instalar, era muy fácil de crearte una web, tú podías crearte bloques aquí, cuatro tonterías y, y Sí, pues Carlos, además, el pobrecillo. término out of the box yo creo que surge un poco, ¿no? De intentar Exacto, instalar una herramienta que sea instalar y funcionar. Quiero decir exacto. que eso que era muy utilizado hace unos años en el entorno de Drupal, de conseguir distribuciones que fueran darle un clic, instalar y automáticamente tenerlas en modo operativo. A día de hoy tenemos Drupal, tenemos alguna distribución que sea así, tal cual. Solamente se me ocurre, yo de las que conozco, solamente diría que Opigno es la que está más desarrollada, que sea instalar y que sea casi tener un LMS funcionando automáticamente con pocas modificaciones. El resto, mucha customización tienes que meter por el camino para conseguir instalar una solución completa solamente mediante una instalación. En cuanto a lo de Juanpi, en lo que ha dicho Juanpi, yo no dudo, me voy a permitir hacer una crítica y creo que no soy la persona apropiada para hacerla porque yo no contribuyo al código, al core de Drupal, entonces criticar a quien sí lo está haciendo me parece feo, ¿no? Pero bueno, me voy a permitir hacer un comentario desde fuera, ¿no? Y es que es verdad que a mí me pareció muy buena idea cuando se pegó el salto de Drupal 7 a Drupal 8 utilizar ciertos componentes de Symfony porque Symfony había resuelto la papeleta bien. O sea, si alguien ha venido y ha resuelto una papeleta bien y de manera satisfactoria, ¿por qué no utilizarlo? Me pareció una idea buena. Lo que pasa que es que hemos hecho más complejo lo que ya de por sí era complejo. O sea, quiero decir, no nos ha servido para crear una herramienta más sencilla, más operativa y más funcional. Sigue siendo una herramienta tremendamente compleja. Y esto se ve más agravado ahora con nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas porque llevamos varios años ya con ellas, como son la aparición de JavaScript a nivel de servidor, ¿no? Y ciertos lenguajes como son Vue, ¿no? Angular o lo que sea, y el desacoplamiento del frontend y el backend, que ¿quién se plantea diseñar una aplicación desacoplada, diseñando, por ejemplo, el frontend en Vue y con el repositorio en Drupal? Es impensable. O sea, yo para montarme un repositorio que me sirva a un frontend no voy a pensar nunca en Drupal. ¿Por qué? Porque lo puedo levantar con Symfony y con API Platform Claro. con una décima parte del esfuerzo de lo que me ofrece Drupal. Con lo Claro. cual sí pienso que Drupal se está quedando lejos porque estamos siendo incapaces de crear una herramienta más sencilla que sea funcional para los momentos que nos toca, en los que nos toca vivir. Pero es una crítica hacia el core desde alguien que no contribuye al core, ¿eh? No, no, y totalmente válida, está claro. Tengo un punto que está aquí Javier Prada diciendo ahora en el chat, que va un poco muy en la línea de lo que tú decías, ¿no? ¿Qué pasa con el nuevo talento?
¿Qué pasa a día de hoy? Una de las charlas, cuando empezamos a montarlo el meetup de Drupal, que nos reunimos con los presidentes de la ED y el secretario, el tesorero, creo que era, uno de los problemas que nos encontrábamos era, y lo dijo él, son palabras textuales, es que no sabían si poner entradas para una discoteca o poner una guardería, ¿no? Porque es el claro ejemplo de que los desarrolladores que empezamos hace 10 años, pues ya somos viejos, en verdad, somos mayores. Muchos tenemos familia, muchos tenemos otros menesteres, pero no hay esa sangre, o por lo menos yo personalmente no la estoy viendo en España. Y os lo digo desde un punto de vista empresarial también. Yo he tenido empresa, he trabajado, he hecho de todo. Y es cierto que encontrar desarrolladores Drupal a día de hoy, ya no digo expertos, ya no digo gente con 20 años o ni siquiera con 2 años. Es extremadamente difícil encontrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros muramos? Es decir, porque a nosotros nos quedan, o sea, yo no sé lo que entendéis vosotros, pero a medida que vamos subiendo de rango, ya dejamos de desarrollar. Quiero decir, yo ahora, por ejemplo, yo os hablo desde mi caso, desde mi experiencia, yo ya hago solamente arquitecturas de desarrollo. Yo ya no hago desarrollo como tal. Alguna vez desarrollo algo porque yo soy desarrollador de corazón, pero la realidad es que yo no desarrollo, yo hago los diseños de cómo van a ser las aplicaciones y ya está, no desarrollo, pero no encuentro ese junior que tenga ganas de aprender Drupal, de decir, no, solamente me quiero dedicar a Drupal, sino que me encuentro ese multiplataforma que quiere aprender un poquito de todo y no llega obviamente a despuntar en nada, ¿no? No entiende la comunidad, no entiende qué son estas charlas, no son capaces de comprender por qué se hace algo open source, porque es gratis. Está tan acostumbrado probablemente al WordPress que cuando lo sacas de ese paradigma en el que trabaja cada día, es muy difícil reenganchar nueva sangre, ¿no? a este formato. Yo no sé vosotros qué pensáis al respecto. No sé si habéis tenido problemas vosotros en vuestros trabajos, en vuestra día a día, de encontrar gente que ni siquiera que tengáis un proyecto y que necesitáis una mano extra un día puntual. Eh, Decidme, ¿qué os parece a vosotros? Cuando me Juanpi, si digas. quieres tú. Tú mismo, Juanpi. Sobre ese punto en particular, yo creo que es que ya no, Drupal ya no es, ¿sabes? Ya no es, yo qué sé, le dices a un chaval de 17 años, mira, el hijo el sobrino de uno de mi chica que está estudiando y que están haciendo aplicaciones web. No le voy a decir, métete a Drupal. Yo personalmente, voy a decir, al menos no ahora, porque yo sé que me va a matar si le digo que se meta a Drupal. Se va a meter a estudiar, le voy a decir que esto es demasiado complicado. Le he dicho que se meta a estudiar Node. ¿Por qué? Pues porque porque es lo que más está estudiando y lo que más se utiliza. Y si no es Node, le diré Go. Y Go pensaba, wow, Go es un poco más complicado, con lo cual, no, que se vaya por Node, que hay la tira de cursos. Había uno que le encontré el otro día súper barato que era aplicaciones web. Entonces, para empezar, eso, y ya está. Entonces, claro, ya no es tan atractivo como antes por la complejidad, por todo lo que tienes que estudiar y aprender para poder utilizarlo. Entonces, entiendo que encontrar talento sea complicado. Yo creo que es simplemente una causa de, o sea, de lo que haga, de toda esta evolución que ha tenido. Poco más puedo decir al respecto. Tengo más cosas de lo que habéis comentado, eso sí. Vamos a terminar con este punto. Si Sí, Dani, tú tienes algo que decir al respecto. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Juanpi y con lo que habéis dicho vosotros, ¿no? Creo que los pocos que nos vemos la cara ahora mismo, que tenemos las cámaras activas, somos ya personas que tenemos no somos mayores, ¿no? Pero bueno, tampoco tenemos 20 años, ¿no? Es verdad que ahora mismo todo el mundo que está estudiando entra en el mundo del desarrollo, lo hace a través de alguna de las tecnologías o los lenguajes vinculados a Node, con lo cual yo creo que toda la gente joven considera que la gestión del repositorio es una solución ya que no hay más que aportar al repositorio, ¿no? Lo que es la gestión de usuarios, gestión del repositorio, hay herramientas que lo hacen y no se preocupan en desarrollarlo ni en hacer nada, y están mucho más enfocadas al frontend y a las tecnologías desacopladas, y es lo que les llama la atención y lo que más proyección tiene.
Entonces, sí es verdad que creo que a los que nos toca todavía desarrollar backend y mucho backend y las herramientas de gestión del repositorio, nos estamos quedando ya un poco mayores porque la gente que viene nueva no quiere tocar ese tema porque lo consideran solucionado. O sea, cuando a ellos les hablas de cómo, oye, pues créate un repositorio o herramientas de gestión de usuarios o lo que sea, te dicen, no, si eso ya está resuelto, tengo 50 herramientas que me pueden hacer ese trabajo, yo no me voy a dedicar a ello. Yo os quiero dar otro ejemplo al respecto de este tema y ahora Juanpi vemos otros puntos. Tenemos a Javi, que Javi es profesor de programación en general en Sevilla. Y de los chicos, él me cuenta, porque yo hago muchas charlas ahí a veces, de los chicos que salen del curso, es un ciclo superior, de los chicos que salen, o sea, prácticamente, si tiene 15 o 20 chavales, si uno sale queriendo ser desarrollador Drupal, es casi una fiesta. Quiero decir, es casi una fiesta y que salga uno de 20 y pocos o 15, 10 y tantos que debe tener. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Quiero decir, la comunicación, ¿creéis? Y ahora cambio de tema, la comunicación. Juanpi, ahora escríbeme tus puntos porque los perderemos. Los ¿La tengo, los tengo. comunicación creéis que es la correcta? ¿Se está comunicando bien? ¿Drupal ha comunicado el cambio a Symfony como debería de ser? ¿Creéis que está dentro de lo que una asociación como Drupal sería lo correcto? ¿Qué creéis vosotros en cuanto a la imagen, ¿no?, que está transmitiendo ahora mismo Drupal en general, no solamente de Symfony y demás, al mundo? ¿Cuál creéis que vosotros es la imagen actual que tiene el desarrollador medio de Drupal? Juanpi, lo quieras. Yo diré que sigue por Enterprise y el mensaje es Enterprise. O sea, entras a Drupal.org y ya no te dice No, está móntate claro. tu web sencilla. No, Esto no, es no, no. complicado. Crea, como tiene un eslogan, ¿no? Crea experiencias increíbles y Sí, cuando vas a sí, una sí, DrupalCon, todo es muy complejo. sí, Y sí, sí. los clientes con los que yo trabajo suelen ser corporaciones de noticias que realmente le sacan el partido. Y es que he visto casos de corporaciones que se han hartado de Drupal, lo han intentado dejar y no han podido, y han vuelto. Y han dicho que se han dado cuenta tras 3 años de intentar montarse su CMS propio con todo lo que habían aprendido durante años, que les falta un montón, que lo que tienen no es un CMS. Y tienen que volver a Drupal porque les falta revisiones, que la gestión de revisiones desde un punto de vista de arquitectura es complicadísima Mucho, cuando mucho, quieres mucho. manejar varios tipos de contenidos y varios tipos de entidades. ¿Qué más? El tema de las traducciones, otro mundo. Toda la gente que tiene que gestionar con traducciones es una capa más que te complica todo. Y como tu CMS o tu aplicación para gestionar contenidos sea una amalgama de aplicaciones y librerías que has unido, estás perdido. Porque tienes que hacer que todo eso se comunique con tus revisiones. Y con traducciones lo mismo. Y si quieres flujos de trabajo, lo mismo. Llega un punto que necesitas un monolito. Claro, Y luego desacoplar, sin duda, con esto voy al punto que comentaba dale, Daniel dale. con lo de dejar de acoplar, sí que se hace, pero en casos complejos. Hay empresas grandes, hay equipos grandes de editoriales que necesitan ese desacople porque quieren poder hacer cambios rápidamente en el front y sin embargo el back, la gestión de contenidos, es algo que no evoluciona tan rápido, pero que sí que les permite gestionar todos esos contenidos con esa flexibilidad. Bueno, yo por seguir Sí, un poco sigue, sigue. en la línea de Juanpi de Enterprise, me he estado leyendo todos los comentarios que se han hecho en el grupo de Facebook, ¿no? Entonces, sí, hay un usuario, ¿no?, que dice que Drupal, en vez de compararlo con WordPress y con Joomla, pues que debería compararse o que está al mismo nivel que SharePoint, Oracle o Adobe. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, la diferencia es clara, ¿no? Estamos hablando de Drupal, que es open source. Los otros son de código privativo, tienen a grandísimas compañías detrás soportándola y a quien soporta a Drupal es la comunidad. Y yo creo Bueno, lo soporta la comunidad y lo soporta también una gran compañía como Sakia, que es la dueña al final de claro, todo esto. Y aquí mete mucho dinero y mucho recurso, no solo dinero, aporta mucho recurso de sus propios desarrolladores. Quiero decir, diréis, al final ha convertido lo que nosotros entendemos como, que está bien, no lo discuto, yo hubiese hecho lo mismo, probablemente. Ha convertido algo que era open source, que era abierto para todo el mundo, en una empresa y en un modelo de negocio. Es correctísimo, correctísimo. Pero
tengo miedo, no sé si os pasa a vosotros, que tengo miedo de lo que le pasó a EZ Publish, por ejemplo. No sé si conocéis este CMS. Es exactamente lo mismo que Drupal. Tenía su versión, ¿vale? Inicial, un Drupal 7, por decirlo de una forma, y un día, de la noche a la mañana, esto es completamente privado, etc., decidieron cambiar a Symfony y hacer una base, hacer su CMS en Symfony. Pues desde ahí hasta 5 años o 6 después, que ya le perdí la pista, acabó prácticamente muriendo. O sea, lo compró otra empresa porque apenas nadie lo usaba. O sea, si Drupal ya era difícil, encontrar un desarrollador de Z era como buscar el unicornio, ya os lo digo, porque era imposible saber de Z. Mm. Entonces, no sé, tengo un poco de miedo, no sé vosotros, de que el futuro de Drupal sea al final todo muy privatizado, ¿no? En este círculo que hemos estado hablando hoy, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a decir, oye, aquí necesitamos cambiar la estrategia de comunicación y ir a universidades, ir a institutos, ir a este tipo de lugares, ¿no? Porque, por ejemplo, en Latinoamérica yo sé que Drupal está muy on fire y hay mucha gente ahora que llega, pero Latinoamérica me recuerda a lo que era España hace 10 años. Eh, eh, tengo a Carlos que está desesperadito. 2 minutos, Carlos, más y te doy para que te desplayes, te lo juro. No sé qué estaba diciendo. ¿El Eso, mensaje? perdón, termino. En Latinoamérica veo que es como nosotros hace 6 7 años, cuando el boom llegó de Drupal a España, ¿no? Que todo el mundo quería aprender Drupal. Yo me acuerdo que iba a las Drupaladas y las Drupaladas eran 60 80 100 incluso personas. Era muy guay. O sea, tú ibas a una Drupalada, estaba muy bien, pero ya empezabas a ir a las últimas y ya decías, hostia, es que van 30 personas. Ostras, es que no va apenas nadie. No hemos. No, y aquí quiero introducir un tema, para cambiar, para hacer el corrido. Es, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no podemos aprender de cómo trabaja WordPress? Entiendo que no es lo mismo, como hemos hablado, son totalmente conceptos diferentes, pero siento que cuando tú vas a una Drupalada, esperamos que vayan expertos. No esperamos que vaya alguien nuevo al que le podemos pasar este gusanillo del Drupal. Veo que cuando yo voy a una Drupalada, a mí no me importa porque yo llevo muchos años, yo ya sé de qué va, aprendo cosas, a veces no, va un poco así, pero yo me pongo en la piel de un chaval nuevo, de un chaval que nunca ha tocado Drupal y ni siquiera tenemos una charla de bienvenida a qué es esto de Drupal. Es decir, de la noche a la mañana entra un tío por la puerta y de golpe ya le estamos explicando cómo hacer una REST API, cómo funcionan las cachés, cómo funciona. Y estos son los temas más difíciles. Quiero decir, a mí me costó años entender cómo funciona la dichosa caché de Drupal y cómo hacerla funcionar perfectamente sin problemas. Es muy complicado y yo creo que, no sé, ¿qué os parece a vosotros? Desde el punto de vista de las formaciones que hacemos vía DrupalCamp, vía charlas y demás, si las estamos haciendo demasiado complicadas y esto es como un filtro que nosotros estamos haciéndonos a nosotros mismos con la sociedad. ¿Qué os parece, Juanpi? Yo creo que el mensaje el enfoque que le estoy dando es bueno y es simplemente cuestión de que a ti te guste la herramienta y que te sientas identificado con ella y decidas Pero estudiar ¿cómo puedes saber que te Dame, gusta la dame un segundo, herramienta? porfa. Pues yo personalmente, cuando empecé a utilizarla, yo era programador de Symfony. Yo hacía webs en Symfony 1 Mm. y de repente me dijeron, puedes hacer una web con esto, ya verás cómo se aprende. Y en una semana tenía la tira hecho, simplemente instalando cosas. Y me pusieron a un chaval que conocía la comunidad y por chat hablábamos y me decía, espera, voy a hablar con el mantenedor. Mira, esto se hace así y ya lo tenía hecho. Entonces, eso a mí me enganchó. Entonces, alguien joven que le guste la gestión de contenidos, que esa es la clave, es un gestor de contenidos, no el desarrollo de aplicaciones, eso es otro mundo más grande con el que casa muy bien, pero es gestión de contenidos. Alguien que le guste mucho hacer cosas para editores, esta es una buena herramienta. Entonces, alguien que descubra esa herramienta, la instale, la pruebe y le guste, entonces puede decir, yo tomé esa decisión hace muchos años, yo pensé, me voy a hacer, o sea, le voy a meter a esto todo el tiempo y Horas. ganas que pueda, y a ver hasta dónde me lleva.
Y hoy en día ya no me dedico llevo como 1 año y medio que estoy trabajando en otras aplicaciones que se alimentan de un Drupal. Entonces, lo de Drupal es ya como, vale, ya sé dónde están las cosas, puedo poder arreglar cosas si hace falta, pero ya no me dedico 100% a ello. Estoy dando en otra parte, pero sigo ligado a Drupal. Me sigue dando trabajo y tengo la sensación de que me va a seguir dando trabajo muchos más años, si no directa, indirectamente. Dani, ¿qué te parece a ti? Pues la verdad es que no sé qué más aporta en ese sentido, porque la realidad es que no estamos atrayendo a desarrolladores nuevos ni estamos atrayendo a usuarios nuevos. Y al final, si yo tengo una empresa que me dedico a desarrollar y no me viene un cliente a pedir que le desarrolle en Drupal, no le desarrollo en Drupal, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos que atraer es a gente que quiera que se hagan sitios, que se hagan aplicaciones, que se hagan lo que quiera en Drupal, ¿no? Y eso es lo que no estamos consiguiendo y creo que como comunidad todos tenemos que replantearnos qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Uno de los últimos lenguajes que yo he aprendido ha sido Vue y he disfrutado mucho, ¿no? Porque conocer un lenguaje nuevo en el que entiendes la semántica, la lógica de todo, ¿no? Que ves el resultado. Hace tiempo que Drupal no me da eso en sus evoluciones, ¿no? También es verdad que yo también vengo de desarrollar en Symfony y lo que me está aportando Drupal últimamente quizás yo ya lo sepa, ¿no? O sea, quiero decir, o por lo menos me suene mucho más que todo lo que me está gustando y lo que me está enamorando Vue. Pero la realidad es que no estamos atrayendo a gente nueva a la herramienta y esto es un serio problema porque esos son el futuro, no nosotros. Nosotros casi somos ya el pasado. Entonces, el problema sigue estando ahí, por mucho que a nosotros nos enamore, nos encante y nos casaríamos con Drupal hoy, mañana y dentro de 10 años, pero la realidad es que no hay gente que te esté mandando Drupal y yo me alegro mucho por las compañías de las que vienen y les dicen hazme esto, pero en mi caso, a mí la gente me dice hazme esto, pero con otra herramienta, ¿no? O yo lo quiero porque he oído, porque me han dicho, porque he visto, porque tal, porque yo lo quiero con esto. Y si a mí alguien no me pide Drupal, yo no le voy a intentar convencer de que lo haga con Drupal porque pierdo tiempo y dinero. Entonces, quiero decir, pues dime con qué quieres que te lo haga y te lo hago. Yeah. Vale, último punto y ya pasamos a los chicos del chat porque más de uno le va a dar una úlcera. Tengo una duda y responderé muy cortito los dos. ¿Estáis en acuerdo o en desacuerdo de traducir documentación de Drupal? Aunque sea al castellano, por lo menos. Juanpi, ¿tú qué dices? Muy cortito, ¿eh? Yo estoy en desacuerdo. Totalmente de desacuerdo. ¿Por qué Sí, estás pero en desacuerdo? porque Internet está en inglés. Entonces, el tiempo que dediques a estudiar inglés te va a ayudar muchísimo, no solo en Drupal, sino en cualquier cosa. Busca algo en Google en inglés y vas a encontrar millones de resultados, en español vas a encontrar muchos menos. Pero, por ejemplo, el castellano, todos sabemos que es uno de los idiomas más hablados del mundo. Por ejemplo, Latinoamérica no es como España, que España igual es más bilingüe, pero yo conozco muchos apartados, muchos países, tengo muchos amigos en Sudamérica que no hablan en inglés, pero absolutamente nada. ¿Qué hacemos con esas personas? Yo honestamente le digo a la gente, estudia inglés. Estudia inglés Para un poco y directamente. estudia inglés. No, en serio, en serio. Pero no por Drupal. Internet está en inglés. El mundo de tecnología está en inglés. La gente se comunica en inglés, sea de donde sea. Es el idioma de estándar. Y si no tomas ese parón para aprender inglés bien, te estás poniendo un lastre a ti mismo. Y no en Drupal, allá En donde vayas cualquier en tecnología. tecnología. Sí. Muy bien. Sí, Bueno, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. yo en este caso siento diferir, pero creo que cada uno que estudie el idioma que le dé la gana y que si alguien quiere encontrar la información en castellano, en español, en polaco, en chino, que la pueda encontrar. Encontrar una documentación técnica en un idioma que no sea el inglés nunca resta, siempre va a sumar, con lo cual cada uno que dedique su tiempo a estudiar lo que él quiera estudiar y si quiere encontrar algo en castellano o en cualquier otra cosa, que sería conveniente o sería provechoso que la tuviera. Claro, es que, ¿veis? Aquí se crea otro dilema y es importante, ¿no? Y yo siempre lo he hablado en las Drupaladas. La traducción del idioma sí que es cierto que Internet está en inglés y estoy de acuerdo, yo hablo inglés en el trabajo constantemente y no por eso soy menos, ¿no? Pero sí que es cierto que entiendo que no todo el mundo tiene esa necesidad. De hecho, yo recuerdo una experiencia, os voy a contar muy rápida y ya pasamos. Recuerdo cuando yo empezaba a desarrollar hace muchísimos años, como que 17 años así que empezaba a desarrollar,
yo no sabía inglés, cero, ¿vale? Y recuerdo que ni siquiera existía Drupal, en mi meta no estaba ni Drupal siquiera. Empezaba a desarrollar con otro tipo de CMS que existían aquí a época, era Shoops, eran muy antiguos. Y recuerdo que todo estaba en inglés. Entonces yo decidí ponerme un poquito de inglés y recuerdo que mis compañeros, los que estudiaban conmigo, la gran mayoría ni siquiera se centraban en inglés. Claro, la evolución, la facilidad, y esto voy un poco a la par de un comentario de alguien que ha puesto aquí, que en Latinoamérica si sabes inglés accedes a puestos de trabajo de doble o triple salario. Mi experiencia también es la misma, es decir, si tú sabes inglés y eres capaz de moverte en Internet en inglés, accedes a puestos más importantes. Estoy totalmente de acuerdo, pero no considero que el idioma tenga que ser un condicionante de una tecnología en concreto. O sea, yo creo que llegado al punto de, si fuera una tecnología cerrada, entendería que te dijeran estoy inglés y fuera, pero una tecnología abierta y con tantos contribuyentes hispanohablantes en todo el mundo, no entiendo, porque ya no os digo que la hagamos en todos los idiomas del mundo, pero igual coger los 2, 3 que consideremos que haya más personas, el ruso, el chino, el castellano, y ya no os digo toda la documentación, sino lo que consideremos la parte más importante. No sé, esto es un punto que yo creo que podría ser una charla para más adelante y debatirlo en profundidad, porque creo que da Perdona, por un Raúl, ratito. solo un comentario. Yo creo que Mírale, una de las partes primordiales del éxito de WordPress es la fuerza que tiene la comunidad de WordPress en español. ahí estoy, ahí es donde iba Entonces, yo. Ahí es quizá donde iba deberíamos yo. mirar un poco en Drupal a lo que ha hecho WordPress, que ha potenciado mucho el uso del castellano y sobre todo la Ah, comunidad de WordPress en castellano, en español, ujú, es muy grande, muy activa y sí. contribuye mucho a la herramienta. Solamente por matizar, como Sí, no, estoy de acuerdo, O sea, mi mensaje iba muy encarrilado en ese camino, porque también trabajo mucho con la comunidad de WordPress y sé que esa comunidad es muy grande, primero, y segundo, que no tienen esa, digamos, esa necesidad de saber inglés. Que está bien, no estoy diciendo que sea bueno ni que sea lo mejor, simplemente veo que hay cosas de WordPress que sí que podríamos al menos escuchar o aprender, intentar implementar y el idioma es uno de ellos. Para WordPress no hay un problema de idioma. Es cierto que tienen sus walk-on estas famosas, ¿no? En todo el mundo, tal, que van gente en Europa por todos lados y luego tienen sus WooCamps en España y tal. Y las grandes, ¿no? Serán las internacionales, pero no veo ese filtro en una WooCamp. Tú vas a una WooCamp y no hay ningún problema. Todos hablan castellano, todos te explican bien, una relación cordial en castellano y toda la documentación la tienen prácticamente en castellano. Prácticamente toda la documentación, incluso sus módulos, la descripción de los módulos están traducidas al castellano todas, prácticamente. O sea, no todas, pero prácticamente todas están traducidas al castellano. Quiero decir, ¿es tanto pedir eso que Drupal? No sé. Lo dejamos en el aire esta pregunta que me gusta mucho. Me la voy a apuntar porque creo que es muy interesante. Y ahora sí, muchas gracias a los dos. Muchas gracias por estar aquí. No os vayáis, Juan y Dani, porque vamos a dar rienda suelta al chat ahora. Vamos a dejar a la gente que ha venido hoy a escucharnos un ratito. Carlos, por Dios, muteate y desfógate. Va, que lo sé que estás ¿Cómo están deseando. todos? Estamos, Para amigo los que mío. no me conocen, yo soy Carlos Ospina, soy un Technical Account Manager en Acquia. Entonces, voy a tratar de organizarme porque tengo aquí 2 hojas de notas completas, si me Lo sé. permiten. Primero Intenta que sean arranquemos, breves. sí, primero empecemos con un poco de historia, ¿cierto? ¿Para qué es el open source al final? El open source es para que podamos tener esas cosas que tiene una empresa, un software empresarial disponible para todos. Eso es una de las grandes ventajas del open source. Cuando yo empecé con open source en el 96, ya venía trabajando con Windows y lo que yo le decía a la gente, alguien hizo este caso. En esa época uno pagaba 89% por la licencia y un 10% por alguien que diera next. Open source, Linux, en su momento nos permitía pagar poco por la licencia, concentrarme en los servidores y pagar por la ingeniería. Eso
eso es bien importante cuando pasamos al contexto de cuál es la realidad web hoy en día. Aquí hemos comparado WordPress y Drupal y Joomla, y esa ha sido una comparación por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Drupal nació en ese mundo, en el mundo en que no existía Wix, en el mundo en que no existía Squarespace, en el mundo en que no existía Shopify. No, todos nacieron en el mismo mundo, nacieron juntos a partir de muchos otros de los CMS que Raúl ya ha nombrado. PHP New, ustedes pueden hacer un listado inmenso. Todos nacieron en el mismo mundo, pero ese mundo ha ido cambiando. Ese mundo ha ido cambiando y resulta que a Drupal empezó a llegar gente que descubrió que entre los tres que habían crecido, WordPress, Joomla y Drupal, si ellos querían hacer dinero, si ellos querían realmente hacer dinero, no estamos hablando de vender $200 o vender 50 camisetas en una tienda, ¿cierto? Sino hacer dinero con su web. Drupal es más confiable. Y esto es lo que empieza a cambiar el camino de Drupal. No es Acquia, no son los desarrolladores que están ahí, no son la comunidad de Estados Unidos, es la realidad de que estas empresas están viendo que Drupal es más confiable y yo no sé, levante la mano de los que están aquí el que no haga dinero con Drupal. Yo no necesito, yo no quiero pues que mi salario se rebaje al 30% solo porque es más popular. Entonces eso es bueno, es una vaina de capitalismo tal vez y de economía en donde, hey, esta gente que tiene presupuestos altos está dispuesta a invertir en Drupal y hacer Drupal, pero necesitamos darle las herramientas. ¿Y cuáles son esas herramientas? Las que nombró James en algún momento, Adobe, Sitecore. ¿Cómo hacemos para que Drupal también pueda hacer lo que ellos hacen? Ahora, una realidad es, yo nombré Umami, no sé si alguno de ustedes lo ha usado. Umami es ahora un perfil que viene por defecto en Drupal. Por defecto, sí, sí, sí. Y es parte de una iniciativa de Chris, de The Nerdery, de Matthew Grasmick. O sea, tiene Acquia, The Nerdery, y es una distribución que inmediatamente monta un magazine de comida 100% hecho en Drupal, en 2 minutos. Pero ¿qué pasa? Bueno, entonces el concepto web y la realidad es, Drupal empieza a cambiar, no por Acquia, empieza a cambiar por quienes lo están usando, quienes están necesitando. Ahora, si Raúl va a ayudar con desarrollo y Raúl tiene 40 horas de trabajo al día y de esas horitas de trabajo se las pagan muy bien, usted no va a dedicar unas valiosas horas de trabajo para ayudarle a los señores de las tienditas de la esquina. No necesariamente, pero sí es muy provechoso ayudarle al supermercado gigante y cadena para que pueda hacer cosas mejores en su página web, porque al final eso me lo van a pagar. Entonces es un poco esa parte lo que realmente cambia a Drupal. Ahora, sí tenemos un problema de comunidad. Raúl nombraba algo muy importante y es esa comunidad que es avanzada. Chicago tenía algo muy bueno en su época dorada, pre-pandemia y un poco antes, y es que ellos tenían 2 grupos, el grupo de Chicago y el grupo de usuarios avanzados de Chicago. Sí pienso, y especialmente lo he visto hacia Latinoamérica, donde nos reunimos los mismos de siempre. Como nos reunimos los mismos de siempre, es decir, ¿cómo hago Lando init recipe Drupal 9 y luego, boom, ya tengo algo local? No queremos eso, queremos es algo más avanzado. Estamos mirando si pueden estar, cómo creo un módulo, cómo aumento las vistas, etcétera. Eso sí es un problema que está sucediendo y eso es cierto. Nosotros aquí con mi esposa, que también está en el grupo ahorita, hemos estado pensando en una forma, eso ha sido duro porque yo vivo en Houston, en Estados Unidos, y aquí la comunidad ha sido muy complicada por diferentes razones. Un ejemplo de lo que hemos estado pensando es que la vamos a reiniciar y simplemente nos vamos a sentar en algún lugar y proponerle a toda la gente de Drupal aquí en Houston. Lleguen, si tienen un problema, nosotros les ayudamos. Aquí tenemos una senior frontend,
alguien que ha trabajado algo de backend y trabaja con empresas y miremos a ver si alguien llega, porque sí necesitamos, y es cierto, tener partes de comunidad que sean más básicas. Pero existe el otro problema. Yo también estuve con un cliente en México que contrató un desarrollador. El personaje era de Monterrey. Y entonces yo dije, ah, pues usted conoce a Omar. Muy posiblemente conoce a Jesús. Me dijo que no, que No sabía quién era. él estaba muy ocupado haciendo dinero para meterse en la comunidad. Eso es lo otro que yo le recomiendo a todos. Métanse en la comunidad, métanse y ayuden. En términos del lenguaje, español sí ayudaría a hacerlo, pero desde que yo estoy trabajando en tecnología en 1987, que fue la primera vez que aprendí yo a programar, al día de hoy, el lenguaje de tecnología ha sido el inglés. Por cualquier razón que sea, válido o no. ¿Serviría tener más cosas en español? Pero ¿serviría tener en español? Sí. Lo que quiero decir es, no es una obligación. No, obvio. No es una obligación. Porque es una ayuda. Necesitamos, exacto. Pero necesitamos algo común, algo donde los desarrolladores famosos de Ucrania, que hemos hablado tanto de ellos en estos días porque están teniendo problemas para trabajar, los desarrolladores del este, los desarrolladores de India, los desarrolladores de Latinoamérica, los de Canadá, los de Francia, los de Alemania. La única forma en que todos nos podemos comunicar de la misma manera y trabajar como comunidad es tener un estándar. Y ese estándar está establecido en tecnología desde los 80, desde los 70. Y es el inglés. Entonces, no pensemos que es una obligación tener español. Yo sí considero, si ustedes quieren entrar en tecnología, busquen en español mientras arrancan. Pero si quieren profundizar, uno necesita saber inglés. Es la naturaleza de la bestia, como decimos en inglés. Mira, Carlos, lo que yo te decía, siguiendo lo que tú estabas diciendo ahora, yo lo que considero es que igual no hay que tener toda la documentación traducida, no toda, no. Pero sí aquella que te permita acceder por lo menos a Drupal, es decir, esos primeras páginas, por ejemplo los módulos, no cuesta nada en la descripción del módulo hacer algún tipo de traducción, no cuesta nada, es sencillo. Exacto, pero no es obligación de Drupal. Obvio. Del Drupal ORG. Es nuestra obligación de los que hablamos español. Exacto, pero ¿en qué momento tú elegiste estudiar? Bueno, tú porque vives en Estados Unidos, pero no siempre has vivido ahí. Tú cuando no estabas porque trabajaba allí, en tecnología. Sí, pero ¿por qué decidiste? Porque ya entraste a una tecnología que te la explicaron en castellano, probablemente, no. Y de ahí, ¿no? A ti bueno, claro. Igual tú, Raúl, el año es 1987. Mi colegio puso computadores Atari 130 XL y los prendió. Yo los abrí y esa vaina me fascinó y yo dije que iba a aprender a programar. Entonces pedí el manual. El manual estaba en inglés y ahí empezamos. Claro, pero el que sale hoy no hace 40 siglos, sino el que sale hoy, tiene un problema. Y es que, 40 añitos, pobrecito. Yo te sigo detrás. El que sale hoy, que es el problema, o sea, el problema lo tenemos ahora mismo. Y es el que sale hoy de la universidad, apenas sabe hablar inglés. El que de la universidad apenas sabes hablar inglés. Y tenemos un problema, es cierto, es un problema del inglés, es cierto, es un problema institucional, pero pasa que el castellano, al ser muy utilizado, no se tiende a tener ese segundo idioma tan avanzado, como lo pueda tener el francés, como lo pueda tener el alemán, como lo pueda tener cualquier otro país del mundo, ¿no? Entonces, yo no digo que tengamos que obligar a Drupal a traducir absolutamente todo, pero sí, de acuerdo, no, eso está claro. Ayudaría a poner el pie en Drupal y captar ese primer, ese cebo, ¿no? De decir, ostras, pues mira, este me ha explicado muy bien qué es esto de Drupal, lo he entendido muy bien en mi idioma materno, que lo he entendido muy bien, y a partir de aquí si quiero profundizar, si quiero leerme realmente cómo funciona, bueno, pues ya aprenderé inglés. Pero ese es mi punto, exactamente, Raúl. Exactamente, eso es lo que quería decir. El problema que yo he visto ayudando en Drupal en español como uno de los administradores del grupo en Facebook es ese, pero es que yo no sé inglés. Bueno, pero es que usted ya
ya está haciendo vistas, se está preguntando cómo crear un módulo para cambiar los filtros contextuales y quiere encontrarlo en español. Claro. Viejo, eso lo está desarrollando el mundo entero y va a estar en la moneda que es inglés. Pero bueno, para no estamparle en eso, porque eso es todo un tema por sí Sí, mismo, quiero sí, terminar con esto algo. lo hablaremos con Cuando temas. miramos Adelante. desde el punto de vista de apropiación en Latinoamérica, tenemos un problema de diferencias económicas y culturales. Y eso también ha afectado. Y una de las diferencias culturales es que la gente viene y dice, yo voy a montar una tienda. Buenísimo. ¿Qué quiere? Quiero montar Drupal Commerce. ¿Por qué? Yo tuve una universidad Claro. y este es el mejor ejemplo. Me dieron, también queremos empezar a pensar en la tienda en línea. ¿Por qué? Para vender nuestra mercancía. ¿Por qué? Porque queremos vender en línea. Ok, ¿cuánto venden en línea hoy en día? No, no estamos vendiendo en línea. ¿Cuánto planean vender anualmente en línea? Ah, no sabemos. Pónganlo en Shopify. Cuando sepan que Claro, están vendiendo, que necesitan algo más especializado, que hay estoy de acuerdo. dinero, que si lo pueden, muévanse a Drupal. Eso es lo que ha movido Drupal. Drupal no se puede comparar con WordPress hoy en día. Pienso que es un concepto totalmente distinto. WordPress es para el que pasa boletines por las calles diciéndole hago su página por $700. Exacto. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, estoy de Eso es acuerdo. donde se quedó. Ah, y bueno, que hablen los demás, porque si no aquí me quedo yo. Sí. Muchas gracias. Sabes que siempre estás invitado a estas charlas, ya decir lo que quieras, que tú eres el que Perdona, más sabe probablemente. solamente Dime, sí, Dani. creo que la web de la Casa Blanca se pasó de, creo que está en WordPress De ahora, Drupal a con lo cual, WordPress, sí. Sí, claro, o sí, sea, sí, sí. creo que o sea, que quiero decir que tampoco lo están haciendo, no consiste en descalificar a nadie porque WordPress tampoco lo está haciendo tan mal y WordPress es capaz de Sí, construir. pero la decisión, hasta lo que yo tengo entendido, fue por el presidente de turno, que ahora no recuerdo quién fue, creo que fue ¿quién fue? Presidente Obama fue. No, Obama creo que lo hizo en Drupal, el siguiente que vino el rubio. Raúl, fue Trump para deshacerse de todo Trump, lo que eso, hizo Trump, Obama, eso, Obama, inmediatamente ¿verdad? cambió a WordPress. Sí. Eso fue un cambio hecho en meses y todavía están tratando de evitar que los hackeen. Ya. Eso es. Yo creo que fue una cagada enorme, pero bueno, allá ellos. Yo no me meto con los americanos que tienen mucha bomba. Entonces, bueno, es muy interesante todo lo que has dicho. No sé, ¿hay alguien más en el chat? Porque veo muchos chats aquí que quiera levantar la mano. Id Vale. levantando la mano, porfa. Hay un botoncito abajo o en algún sitio que os permitirá como levantar la mano. Y a mí me sale anotado para darlos. Aquí, Fernando, dale. Sí, Fernando. Oscar también está por ahí. Vale, perfecto. Vamos por partes, sí. Fernando, tú mismo. Fernando Paredes. Hola chicos, mucho gusto. Saludos desde Perú. Mucho A mí gusto. en la comunidad me conocen como de Belcuy. Veo muchos amigos de América Latina aquí en el chat. También un saludo a Juanpi. Miren, nosotros estamos involucrados desde Drupal 5, ya muchos años, y se puede decir que hemos visto cómo ha evolucionado lo que llegó a ser Drupal 7 y bueno, nos desanimamos mucho desde mi punto de vista como desarrolladores para involucrarnos en el Drupal 8 y lo que sigue, ¿no? Pero ahora yo en la comunidad, bueno, en el mundo de Drupal soy más un gestor, tengo mi pequeña agencia, contratamos personal especializado en Drupal y lo ofrecemos a diferentes agencias, sobre todo del mercado americano, ¿no? O sea, de Estados Unidos. Y mi agencia se llama Diligent. Entonces, lo que quería comentar es que mis clientes me preguntan, ¿y le ves futuro a Drupal? ¿Cómo ves a Drupal? Entonces, yo siempre soy como que no demasiado optimista o les digo, bueno, depende del el negocio que van a emprender, ¿no? Y si están en el enterprise, obviamente que sí, hay un nicho allí. Lo que sí nos preocupa es que está cada vez más difícil el mercado para encontrar desarrolladores, porque todos ya están como que nos estamos haciendo todos más viejos y nos estamos reciclando. Es que y este es más el difícil mayor encontrar problema que desarrolladores. tenemos. Sí. Claro, definitivamente. O sea, y ya la comunidad está muy inactiva, no se hacen eventos y esas cosas. Es muy bueno que ustedes están retomando esto del Meetup y esperemos que vuelva a crecer, pero
es importante que veamos tanto las empresas, pero la comunidad sobre todo, de que para darle sostenibilidad al software libre se necesita fortalecer la comunidad. Y eso siempre, o sea, lo hemos hecho en un momento y siempre lo hemos tenido súper claro. Si no lo hacemos, nos vamos a canibalizar y a las finales nos vamos a estar quitando el trabajo entre unos y otros mientras muere el mercado, ¿no? Claro. Si queremos un futuro para Drupal, debemos cuidar la comunidad. Eso era todo. Pues muchas gracias, Fernando. Antes de que te dé paso, Óscar Calvo, deciros, la próxima reunión, la próxima es el 19 de abril, Javi, confírmamelo, y se va a llamar Drupal 9, el camino a la supervivencia drupalera. ¿Vale? Vamos a hablar de cómo actualizar un Drupal 7, no del proceso de técnico de cómo actualizar Drupal 7 a Drupal 9, sino más bien la idea es hablar de o compartir aquellos que han tenido experiencia actualizando un Drupal 7 a Drupal 8 o Drupal 9, cuál ha sido su experiencia, cuáles son los tips, ¿no?, que quieren compartir y cómo Aclarar que se han encontrado. no tenemos coordinador ahora mismo de la charla, simplemente tenemos la temática. Así que si alguno de los que están aquí presentes o ven esto en diferido se apetece, que contacte a través de Meetup y ahí seguimos. Exacto, sí. Si alguien quiere hablar sobre eso, que nos contacte y liderará la charla, como han hecho hoy Juanpi y Daniel, ¿de acuerdo? Óscar, todo tuyo. Hola, buenas, ¿se escucha? Dime, sí, correcto. Vale, dime. perfecto. Lo primero que quiero hacer es compartir esto, ¿vale? Sí, esta imagen me encanta. Vale, esto es Drupal 7. Yo llevo con Drupal, creo que es 16 años, es decir, me parece que empecé con la 4.6, 4.7 cuando empezó Flexinode, ¿de acuerdo? Vamos a ir por partes porque hay mucho para decir. Lo primero, que hay falta de programadores en Drupal, lo ha habido siempre. Es decir, yo me acuerdo cuando empezamos en la comunidad de Drupal en Madrid en el año 2007-2008, éramos los de siempre y siempre éramos los de siempre. ¿De acuerdo? Que ha habido una carestía es lo habitual. En las DrupalCamp 2015, de 2016, 2017 ya empezamos a comentar también que siempre nos veíamos los mismos, que faltaba gente nueva. De hecho, me acuerdo, me hizo mucha ilusión porque creo que fue la de Alicante en 2018 que vi, o no sé si fue Alicante o Valencia. Ahí estuve Alicante yo, o Valencia, sí. sí. Había unos Alicante, chicos de Valencia que estaban montando, eran gente joven que estaban montando su propia empresa de Drupal, ¿vale? Es decir, que no tenemos que poner el grito en el cielo con que falta gente, porque siempre ha faltado gente, y siempre falta gente, y siempre va a faltar gente, pero es que falta gente en tecnología en general, no solo en Drupal. En general. Estoy de acuerdo. Sí, pero esa visión no, que espera, dices... déjame continuar. Termina. Perdón, termina. ¿Cuál ha sido el error de la comunidad, de las comunidades en general de software libre? Pensar que siempre vamos estamos esperando a que venga la gente en vez de ir nosotros a buscarla. Yo siempre he dicho en la DrupalCamp que a la hora de promocionar una camp no tienes que promocionarlo en los canales habituales, porque los canales habituales estamos nosotros. Es decir, si hay una camp como es la de ahora de Zaragoza, lo que hay que irse a todos los FPs de Zaragoza, a todos los FPs alrededor de Zaragoza, a la Universidad de Zaragoza, a la Universidad de Teruel, es decir, todas las universidades de la comunidad autónoma, y anunciarlo, ¿no? E informar. Es decir, eso por un lado, es decir, tenemos que salir de nuestro nicho, y es una cosa que hemos hecho siempre, y hacer promoción. ¿Por qué? Porque si no, terminamos en la endogamia. Es decir, ¿qué ha pasado con el Grupo de Madrid? Pues que no hemos sido capaces de salir, no hemos... desde que dejamos de dar charlas en Media Lab Prado, de acuerdo, que venía gente, tenía más difusión que las charlas dentro del Meetup, pues el grupo se cerró. Y lo mismo pasa, es decir, nunca nosotros nos anunciamos en las universidades, en Madrid hay varias universidades de informática, nunca nos pasamos a anunciar en los FPs, porque pensábamos que la gente venía. Eso es un error, tenemos que ir nosotros. Es decir, sí. Y eso, por ejemplo, es un... es decir, yo en su momento fui autónomo también y tenía pequeños desarrollos, y a mí me llamaban empresas de FP diciendo si queríamos gente de prácticas. Pues eso hay que buscarlo. Es decir, antes nos llamaban para la segunda posición, ¿vale? Con un Drupal, contra todo lo demás WordPress. Ahí se mató el mito de WordPress es mejor que Drupal en SEO. Es decir, WordPress está bien
si quieres tener un juguete, ¿vale? Si quieres tener una cosa muy pequeña. ¿Hay cosas grandes en WordPress? Sí, hay cosas grandes, pero mantener esas cosas grandes en WordPress es un infierno. Respecto a si Drupal cometió errores al pasarse a Symfony, a ver, el motivo de irse a Symfony no era solo por mejorar la calidad del software, que se ha mejorado muchísimo. Es decir, hasta Drupal 7 nosotros lo que hacíamos era Spaghetti Code. Es decir, teníamos todo en el punto module y 4 o 5 locos utilizábamos la estructura que habíamos aprendido de haber trabajado con Symfony y teníamos archivos para rutas, archivos para temas y teníamos clases por ahí, pero el resto del mundo lo tenía todo en un punto module y eso era un infierno. Yeah. Quien está orgulloso de cosas que ha hecho en Drupal 7 es para mirárselo. Hay cosas que están bien, pero la mayoría son una basura y yo soy el primero que lo digo. Es decir, tener todo en un punto module era lo peor que hay. Es decir, es así de sencillo. Es decir, porque es que no. Ahora mismo... Oscar, sí. tengo que cortarte. Vale. Tengo que cortarte ya porque me está diciendo Javi que tiene que cerrar ya la llamada. Dos puntos quiero contestarte. Una es a lo de la FP y las unis. Estoy totalmente de acuerdo. Esto es un movimiento que estamos nosotros impulsando ahora con la ED. Ya hemos tenido reuniones, estamos viendo cómo podemos acercar, porque esto es algo que ellos incomprensiblemente, yo tampoco entiendo, no lo contemplaban y es algo que nosotros, Javi y yo, lo vamos a empezar a mover. Sobre todo ir a charlas a universidades, pues la semana que hagamos una Drupal Camp ahí, estamos hablando con la ED todavía, esto es complicado, pero sí, estamos en ello. Y en cuanto a costes y ganancias, es cierto que un WordPress, lo voy a simplificar porque me está matando Javi, es cierto que los costes son menores de un desarrollo web, sí, pero es cantidad, es decir, esta gente, tú puedes sacar en 3 días una web de 500 euros, 400, de incluso $1.000 y 1.000 euros, puedes sacar una web en 3-4 días, que no es la mejor, obviamente, pero sacas cantidad. Entonces, al final, eso que te digo, hay un poco de trampa aquí, porque si una web de Drupal, sí que es cierto que se nos va a 20.000, 30.000, 40.000 euros, tarda 6 meses en desarrollarse ese tipo de web, mínimo. Entonces, en 6 meses probablemente te van a hacer 400 millones de webs en WordPress, si tienes clientes suficientes, Yo lo he hecho, y ojo, porque yo en mi empresa por lo menos teníamos la parte de WordPress y la parte de Drupal, y la parte de Drupal tenía, sí que es cierto, los proyectos más gordos, los que más pagaban, pero en el cómputo final el WordPress y el Drupal no estaban tan alejados, como parecía, porque en la otra teníamos mucho más proyectos, la cantidad, pero me apunto este tema grandísimo porque es un tema que veo que hay mucha charla. Tengo a Nacho Luis, que no puedo, lo siento muchísimo, chicos, no tengo tiempo. Pensábamos que iba a durar menos, pero veo que... Vamos a hacer una cosa, lo dejamos para la siguiente charla. Os recuerdo, la charla es el camino a la supervivencia drupalera, es cómo vamos a actualizar, cómo actualizar un Drupal 7 a un Drupal 9, más que nada contarnos vuestras experiencias. Si alguno de vosotros que nos está escuchando quiere liderar esta charla, 1 o 2, haremos lo mismo y al final podremos hablar y debatir, pues esto incluso podemos seguir debatiendo con los que no hemos podido terminar hoy, ¿de acuerdo? Así que nada, por esto lo dejamos por hoy, que Javi me está matando. Chicos, muchas gracias a todos. Tengo las gráficas aquí, 61 hemos llegado a ser hoy. Ha sido increíble. Gracias a todos por asistir y nos vemos la próxima, el 19 de abril. Estar atentos, seguirnos me recuerdan, seguirnos en el Meetup si podéis, y desde el Meetup vamos a ir mandando todas las notificaciones, ¿vale? Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Dani, muchas gracias Juanpi, no sé si estás todavía aquí. Sí. Un saludo a todos. Hasta luego.